Cuando se tiene pozos profundos o altamente desviados, por ejemplo, el bombeo mecánico no es factible debido al peso del equipo o por la fricción de las varillas, al igual que en la producción por gas lift, debido a la gran cantidad de gas que se puede requerir. Un método alternativo, al igual que el bombeo electrosumergible, es el bombeo hidráulico. El método consiste en inyectar desde superficie un fluido con características similares al fluido de reservorio. Este fluido recorrerá por un sistema en subsuelo para ayudar a que ascienda el fluido de reservorio a superficie. Existen dos tipos de bombeo hidráulico, el bombeo tipo pistón y el bombeo tipo jet. Hablemos primero del bombeo tipo pistón. Entre sus ventajas puede alcanzar grandes profundidades, la bomba de subsuelo puede ser recuperada fácilmente, ideal cuando se tiene baja relación gas-petróleo, puede operar en pozos direccionales y tiene un gran manejo de crudos pesados. Entre sus desventajas las bombas tipo pistón requieren asesoramiento técnico constante. Para la reparación de las bombas tipo pistón se requiere herramientas especiales e instrumentos de alta calibración y control. Entre los sistemas de inyección de fluido motriz se tiene dos tipos, el sistema abierto y el sistema cerrado. Hablemos del sistema abierto. Esta es la más sencilla y económica. El fluido inyectado en superficie, denominado como fluido motriz, se mezcla con el petróleo producido y ascienden por el espacio anular o por la tubería de descarga. Su ventaja es que se puede inyectar petróleo ligero y reducir la viscosidad del petróleo pesado. La desventaja es que se debe tratar un volumen considerable de petróleo en superficie. Ahora hablemos del sistema cerrado. Es el método más completo. El fluido motriz inyectado retorna a superficie sin mezclarse con el petróleo. El mismo fluye hasta el tanque de almacenamiento para luego retornar a subsuelo. Este fluido asciende por una tubería adicional denominado cámara de fluido y el fluido de producción asciende por otra tubería o por el espacio anular. Su ventaja es que se pueden medir en forma exacta la cantidad exacta de fluido motriz y de petróleo producido. Su desventaja es que se requiere un espacio considerable en el espacio anular. Equipos superficiales. Como se puede observar, los equipos en superficie son casi similares, a diferencia de la adición de la tubería para el fluido motriz en sistema cerrado. Unidad de potencia. La potencia para inyectar el fluido motriz al subsuelo es proporcionada por una bomba reciprocante de tipo triplex vertical, accionada por un motor eléctrico o de combustión interna. Ahora hablemos del cabezal de distribución. El fluido impulsado por la bomba triplex es regulado en el conjunto denominado cabezal de distribución. Estos cabezales tienen medidores para determinar el volumen de fluido motriz inyectado. También se tienen válvulas reguladoras de flujo o válvulas reguladoras de presión. Ahora hablemos de la válvula de 4 vías. Es un dispositivo instalado en la cabeza de pozo que permite regular el fluido motriz. Estos permiten la introducción, la operación y la extracción de la unidad de bombeo. Las vías se describen a continuación. Primero se tiene cierre y purga. La tubería y la válvula de pie están cerrados. El pozo está lleno del fluido de producción y el fluido motriz fluye a la batería de separadores. Luego se tiene la etapa de bombeo. El fluido motriz fluye hacia abajo por la tubería de inyección y retorna por la tubería de descarga. La válvula de pie se mantiene cerrada y la unidad desciende hasta su asiento. En este punto, el empaque de la bomba aísla el espacio anular, obligando al fluido motriz a ingresar a la bomba. Luego se tiene la etapa de operación. La válvula de pie se abre por el espacio anular vacío generado por la carrera ascendente del pistón. El crudo entra a la unidad de bombeo para luego ser impulsado a superficie con el fluido motriz. Por último se tiene la etapa de extracción. Se invierte el flujo del fluido motriz y la válvula de pie se cierra para desplazar hacia arriba la unidad de bombeo. Ahora hablemos de los tanques para el almacenamiento y tratamiento del fluido motriz. Uno de los factores más importantes es la calidad del fluido motriz, ya que si se tiene impurezas como por ejemplo agua o sedimentos, causaría desgaste de los equipos. Es por eso que se debe contar con tanques cuyo diseño permita tratarlo y almacenarlo adecuadamente. El diseño debe permitir el movimiento lento del fluido para que se asiente los sólidos y evite el flujo turbulento o burbujas de gas. En el separador atmosférico se separa a baja presión el gas disuelto en el petróleo, ya que si no se hace esto, el gas puede arrastrar sedimento. Es por eso que se tiene líneas de descarga de gas tanto en los separadores como en el tanque.
el petróleo entra al tanque por la parte inferior. Posteriormente, la producción de crudo se conduce a un tanque de almacenamiento y otra parte se hace la sedimentación del fluido motriz. Es decir, que los sólidos livianos son transportados con la producción al tanque de almacenamiento y las partículas más pesadas se depositan en el fondo para ser retiradas en forma periódica. Ahora hablemos de las tuberías que se utilizan. Estas se seleccionan de acuerdo con el volumen a manejar, presiones de operación y las longitudes que tienen que cubrir. Ahora hablemos de los equipos subsuperficiales. En este punto hay que aclarar que todos los mecanismos de bombeo hidráulico varían solo en términos generales, pero el principio básico de operación es el mismo. Primero está el motor hidráulico, que como se puede observar en este gráfico es con pistón de doble acción. Es el que permite el funcionamiento de la bomba hidráulica. Luego se tiene la válvula motriz, que es el que regula el flujo de fluido motriz al motor. Tanto el motor como la válvula se llaman sección motriz. Ahora hablemos de la bomba hidráulica, que como se puede observar es igual de doble acción. Doble acción significa que puede producir petróleo tanto en el ascenso como en el descenso del pistón de la bomba. Por ese motivo, la bomba es denominada sección de producción. Ahora hablemos de la varilla de válvula. Esta tiene la función principal de activar la válvula motriz. Luego está la varilla media, de igual diámetro a la anterior varilla y que une tanto al motor como a la bomba. Luego está la válvula inferior, que es de igual diámetro que a la anterior, que conduce al fluido motriz al tubo de balance. Luego se tiene el tubo de balance, donde el fluido motriz se almacena y este genera un empuje hacia arriba de igual magnitud al peso que desciende. Por último se tiene los orificios, que están tanto en el motor como en la bomba. Estos permiten que el fluido motriz lubrique y así impide la fricción de las paredes del motor y la bomba con sus respectivos pistones. Además que en subsuelo las tuberías que transportan fluidos, ya sea en circuito abierto o cerrado, son como se muestra. En el circuito abierto se tiene solo una tubería por donde asciende la mezcla. En el circuito cerrado se tiene dos tuberías, donde por una sube el fluido motriz y por la otra sube el crudo producido. Ahora hablemos de las bombas tipo jet. Es una bomba de desplazamiento dinámico. El fluido es inyectado a alta presión y succiona al petróleo por el principio de Venturi. El fluido asciende por el espacio anular hasta llegar a superficie. Entre sus ventajas se tiene: no tiene partes móviles, por eso los fluidos sucios o gaseosos pueden ser producidos sin deterioro de la bomba. Estas bombas pueden usarse a cualquier profundidad. Entre sus desventajas se tienen una baja eficiencia entre un rango de 20 y 30%, además que requieren altas presiones de succión. Ahora hablemos del equipo subsuperficial. Como se puede observar, no tiene muchas partes. Entonces, primero está la tubería de producción, que es por donde se inyecta el fluido motriz. Luego está la tobera, que es por donde ingresa el fluido motriz a alta presión. Esta área es pequeña en relación a las otras áreas. Luego está la cámara de admisión de la producción, que es por donde asciende el petróleo una vez succionado. También se tiene la cámara de mezclado, que es el área donde se mezcla el fluido motriz y el petróleo. Luego está el difusor, que es de mayor área que las demás y que dirige a la mezcla al espacio anular para que ascienda. Ahora hablemos de la importancia de la relación de áreas. Como se puede observar en la gráfica superior, a menor diámetro de succión y de la garganta, que es donde se mezclan, se tiene una mayor presión de levantamiento, pero el volumen producido es bajo. En la gráfica inferior se puede observar que a mayor área de succión y garganta, la presión de levantamiento es menor, pero el volumen es alto. Ahora hablemos de los equipos superficiales, que como pudimos observar en este tipo de bomba, tanto el fluido motriz como el crudo se mezclan. Por lo tanto, en superficie se requieren el mismo tratamiento que en bombas tipo pistón para sistema abierto. Por lo tanto, se requieren los mismos equipos en superficie.